Bueno, pues una pregunta así para abrir fuego, que me parece interesante es ¿qué ves tú de lo que está pasando en este momento? Si tienes alguna expectativa o tienes alguna preocupación o te llama la atención algo cara al futuro inmediato, ves que la cosa va a ir hacia los derroteros de los acontecimientos van hacia mejor, hacia peor, te da igual, estás en tu centro y te olvidas del mundo. ¿Qué sería exactamente, cuál es tu postura al respecto de pues, la situación? Estamos en una pandemia, estamos ya saliendo digamos, de la situación de confinamiento, pero ahora hay que mover ficha, no hay que mover ficha, estamos tranquilos, estás tú tranquila, tu situación es individual, tenemos que actuar colectivamente. Bueno, es un poco una batería de preguntas, pero tú contestas de todo ello lo que te Vale. parezca por y lo que quieras contestar. A ver, pues de todo lo que has dicho diría todo. Es decir, desde que empezó esto hasta este momento, que ya ha pasado tiempo, he vivido de todo. Sí, curiosamente, los primeros días pensé como todos, que como iba a estar tranquila en casa, iba a aprovechar a hacer cosas que no había hecho, como colocar estanterías, tal y cual, pero curiosamente me duró como 3 o 4 días como mucho. Al cuarto día sentí que la vida me había parado, que la tierra nos estaba parando, que era más que nada la tierra la que nos estaba parando. Y entonces me paré y dije, si la vida, si la tierra nos ha parado, vamos a pararnos, porque lo sabio es pararse. Entonces ahí es donde sentí yo un halo, una llamada, una pincelada de nuestros yo superiores que nos estaban parando a todos. Luego, a continuación, sentí alegría, que tuve unos días que me levantaba alegre porque pensaba, está empezando a pasar, estoy empezando a vivir algo que sabía que iba a llegar, pero dudaba que en lo que me quedaba de vida pudiera pasar. Entonces me levantaba con las mariposillas en el estómago, con la sensación de que estaba empezando el principio del fin y lo estábamos viviendo. Siempre pensé hace muchísimos años que estábamos locatis, que estábamos viviendo al filo de la navaja y que lo único, y lo veía sabiamente desde hace muchísimos años, lo único que sentía era que esto se tenía que derretir de alguna manera. Derretir con calor, derretir con frío, derretir con algo, no tenía ni idea. Entonces, del quinto al 10.º día, por ejemplo, de este parón, fue ese sentir. ¿eh? Pero luego pasó una cosa, que mi cuñado enfermó, mi cuñado ingresó, mi cuñado estuvo en la UCI, mi cuñado casi se va. Y ahí volví a otra realidad. Me bajó la energía, me entró el miedo, sentí miedo como todo el mundo, estaba irascible, sentí que en el fondo seguimos teniendo esa parte humana donde alguien puede entrar y con el miedo deshacer como todo tu castillo. Entonces me sentía mal porque con mi fuerza quería rebasar ese miedo, pero ese miedo cada vez que yo lo rebasaba se subía encima, me daba una patada y deshacía el castillo de arena. Porque era un castillo de arena, no era un castillo de hierro, por lo que fuera, porque he necesitado sentirme vulnerable, sentirme muy llorona, sentirme con mucha pena y sentirme como todos, mirando con miedo a todos. Viviendo todo este proceso en un sube y baja muy intermitente, entonces había momentos en los que la fuerza me subía y había momentos en los que me bajaba y me moría de miedo de que me pasara algo. Luego, con el tiempo, poquito a poco, con ayuda de vosotros, de mis coleguillas de camino,
de mi hija, que es una maestra, que ha sido una maestra en esta experiencia bestial, porque era como yo. Y yo me reía muchas veces porque yo hablaba con ella por teléfono y ella me decía lo que yo la hubiera dicho si yo no hubiera estado con mi castillo deshecho. Y era la primera vez que la oía ella decir en su boca lo que yo le he dicho durante muchos años. Entonces, pues ha sido súper chulo porque la tía es como si a mí el castillo se me deshace porque mi ser quiere vivir desde esa vulnerabilidad. Y ella, esa fuerza que yo dejo ahí colgada, la ha cogido y desde fuera, como un pepito grillo, casi a diario, me lo recordaba, me lo recordaba, me lo recordaba. Entonces ha sido alucinante. Por otro lado, ha ayudado mucho lo que digo, los colegas, a hablar con vosotros, a ver vídeos, sobre todo vídeos que me subieran la frecuencia. Y hacer yo he seguido haciendo pues todas las meditaciones, oraciones y demás historias que hago, que hacía normalmente, de base Xenia, casi todas, y eso es lo que me recolocaba continuamente. Y ahora, ya visto desde lejos, con más perspectiva, ya podemos salir. En cuanto he empezado a irme a andar al campo, en contacto con la naturaleza, a mí la naturaleza ha sido, como tú sabes bien, en mis momentos en la naturaleza han sido los momentazos de mi vida, donde he conectado, de donde me ha venido información y todo eso. Entonces, eso me ha ayudado también muchísimo, muchísimo. Y bueno, ¿y ahora que cómo lo veo? Ahora me siento más conectada conmigo y con más gente de este mundo. Entonces, como fortalecida, como he vuelto he conseguido dejar esa vulnerabilidad e ir montando mi castillo, mirando a los demás, a vosotros, mirándoos, viendo a algunos de vosotros qué fuertes habéis sido. En estos momentos he sentido envidia, y la envidia era de mi amigo, mi amiga, el otro, qué fortaleza habéis tenido, desde dónde lo estabais viviendo, desde donde a mí me hubiera gustado vivirlo y no conseguía vivirlo. Entonces ahora ya me encanta porque estabais ahí esperándome, y ahora ya que he vivido yo mi deshacerme, y me estoy ya cogiendo forma, estáis aquí esperándome con vuestro poderío, vuestra fortaleza. Y entonces ahora estoy como más cobijada por los demás y ya como más identificada con vosotros y con ilusión. Más que nada es que siento que en estos momentos es muy importante el dónde me quiero yo colocar, cómo me quiero colocar y en qué tesitura me gusta vivir. Entonces, como esto lo he vivido muchas veces y hemos hecho todos nosotros, muchos de nosotros hemos hecho ya muchas prácticas, pues nada, ya es cuestión me coloco aquí. Entonces, siento que es simple, sencillo, no hay nada que hacer, es soltarnos, soltarme, soltaros, soltar todo. Los momentos, como te digo, como salgo más al campo, son maravillosos. En casa también sigo sin hacer gran cosa. Momentos de tomar el sol, la terraza, leer, ver vídeos, hablar por teléfono con algún hermano, hermana, amigo y nada más. Siento que, eso sí, he echado de menos el conectar con gente nueva que tenga esta energía que me bulle para entre todos, aunque seamos 3, 4, empezar a darle forma a esta manera nueva. Entonces me hace ilusión pensar que en estos momentos, con tranquilidad, ya vendrá
vamos a conectar un grupo de personas, no muy numeroso. Tengo experiencias de todo este tiempo de mi vida, de todos estos años, y cada vez siento más y sé desde dónde comunicarme. Y no sé, y desde la nada y desde el silencio o desde el compartir, ir dando forma, pero ya no dando forma a algo físico, sino a algo energético entre nosotros. Entonces tengo esa ilusión, siento que por ahí va la cosa y a veces lo añoro, tengo añoranza de aún no haberme comunicado con estos seres, pero sé que la paciencia, y más ahora, es oro. Ahora mismo es oro. Entonces, muy bien, porque no necesito dar ningún paso adelante. Sí toco palos, y si me viene una persona que me gusta en un vídeo, me gusta mirar tal, o me gusta conectar con ella, o me gusta tal, pero luego la vida a lo mejor me apunto a algún taller de estos gratis y tal, y mira por donde no me viene el enlace, me deja de venir tal, y se me va la porra. Con lo cual, como se ha ido ese día o se me ha olvidado, lo dejo. No era por ahí. O sí, pero dentro de una semana. Entonces estoy que he llegado, después de estar en un río lleno de piedrecitas, que he ido dando bandazos, la fluidez de mi agua, he llegado a una especie de lago muy manso, y ahora me toca disfrutar de este lago mirando a los lados, a ver si me encuentro a otro patito como yo que está en el lago ahí disfrutando, porque es más divertido disfrutar juntos. Y así lo veo. Sé que hay sombras, sé que hay luces, siento todo eso, pero en definitiva, y mi luz es lo que más impera ahora mismo. Entonces es esa sensación de estar en frecuencia elevada, sin más ni más, con la paciencia de la paz y de la calma, y los ojos espatarrados mirando al horizonte para, si hay alguna energía que conectar rápidamente, como muy abierta. Estoy hipersensible a todo, siempre he sido muy sensible, pero ahora estoy hipersensible, y ya está. Y eso así es como lo estoy yo viviendo ahora. Vale. Y quería hacer otra pregunta con respecto de que tú... No te oigo bien, Jesús. No te oigo bien. Estuviste durante unos años con la escuela de Ramta, y estuviste haciendo una serie de ejercicios, una serie de cosas, y Ramta tiene un libro en el cual habla de lo que va a pasar en los últimos momentos del sistema, cómo se va a caer, cómo va a renacer otro, y hay una serie de pautas que la gente que estuvo contigo me contaste en su momento, que ya está siguiendo, o hace tiempo que está siguiendo, pero que tú te has mantenido completamente outside, fuera de todo eso, ¿no? Has seguido tu interior y te has alejado, a pesar de que sí confiaste en su momento en ese maestro, te has alejado de todo lo que son profecías y te has ido más hacia el interior, buscando tus propias respuestas más allá de esas profecías, ¿no? ¿Tú qué dirías con respecto a tantas profecías, tantas cosas que tanto buenas como positivas como negativas? Es decir, ¿cómo ves tú esto? Porque hay mucha gente que ahora que se apunta a lo positivo. Digo, pues si es positivo me lo escucho y me lo miro. Si es negativo, no. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo lo encajas o cómo lo vives tú esto? Bueno, yo en la escuela de Ranta estuve hace muchísimos años, hace bastantes años. Ese libro que tú dices lo tengo en casa y lo tengo fechado en el 2007. Hace 13 años. Para mí fue mi maestro, para mí fue mi empujón, un amiguete me llevó a ello, y fue la apertura a lo bestia. Era como una memita haciendo voluntariado y tal y cual, y de repente la vida me dijo que no,
que te pare ya de picoteitos tontos, que te estás volviendo un poco mema, que te tienes que hacer una guerrera a lo bestia. Y así fue. Entonces, un amiguete me habló de Ranta y fui para allá, y fue un proceso entre divertido. Yo soy muy vergonzosa, era muy vergonzosa, entonces un esfuerzo muy grande, y por otro lado una maravilla maravillosa de cosas que me encantaban. Entonces es una escuela que a mí al principio me parecía que era como una secta americana, pero luego fui metiendo las naricillas allí y me encantó porque era en una carpa, estábamos 200 personas allí casi al lado de Pirineos, en la zona de los Cátaros, y, y había muchos hombres, había mucha energía masculina, cosa que a mí me agrada siempre, y matrimonios, parejas con niños pequeños, niños medianos, o sea, había de todo, con lo cual a mí eso me dio muchísima seguridad. Y luego Ramta como tal, para mí era todo novedoso. Entonces, ¿qué aprendí yo con esta escuela? Y con Ramta, que me sigue acompañando, porque yo dejé la escuela, absorbí las enseñanzas que yo en ese momento necesitaba y hasta cuando yo lo necesité, y luego Ranta mismo lo decía: vete ya cuando te tengas que ir. No, un maestro te llega cuando tiene que llegar, pero es que el alumno también se tiene que ir cuando se debe ir. Y entonces, hablando del libro este, por ejemplo, bueno, Ranta, una de las cosas que me encantó aprender fue la importancia de la respiración, y a base de respiraciones a lo bestia te hacía subir la vibración. Entonces, y luego mucha práctica. Hacíamos, por ejemplo, tiro al arco con antifaz, con los ojos tapados, para aprender a enfocar. Porque todo es el enfoque, ¿no? Entonces, si tú estás enfocado, tenemos la pineal, tenemos tal, enfocado. Entonces, marchas con enfoque. Y bueno, muchas prácticas sobre todo era el enfoque y subir la vibración. Entonces, eso era muy importante. Y luego, por otro lado, te daban la información, como hablabas tú de este libro, de por qué nos teníamos que preparar así para vivir lo que iba a venir en el 2012. Que en el 2012 luego vino, pero vino de otra manera. ¿Qué pasa? Yo no tenía ni idea de nada. Cuando leí ese libro entré en shock y tuve que llamar a mi amiguete y decirle: por favor, me estoy muriendo del susto, ¿qué es esto? Yo no necesito esta información. Y él poco a poco me fue explicando un poquito de la trama del mundo, de las conspiraciones, de las familias, de todo esto. Entonces, ¿qué pasó con toda esta historia del 2012? Bueno, pues cada uno de nosotros, de los miles que éramos, se lo tomó de una manera. Entonces, en aquella época, como Ramta te decía que te fueras al campo, que fueras autosuficiente, porque iban a venir tiempos malos y tal, hubo mucha gente, muchísima gente, amigos míos, dejaron el trabajo de aquí, vendieron su casa, se cogieron el dinero y se fueron a un grupo a una zona de Galicia, otros a Levante, se hicieron en la finca sus búnker y preparados para tener un búnker con todas las comodidades para en caso de que pasara algo, poderse meter ahí y esperar a ver qué pasaba. A mucha gente le salió bien y fue un empezar una vida nueva, y otras personas tuvieron que volver hechos polvo porque no estaban preparados para hacer un cambio en su vida tan bestial. Yo, rodeada de toda esta gente, sentía que lo más importante era el búnker de uno mismo, el búnker de tu ser, el búnker de tu energía, el búnker de tu cuerpo. Entonces, no hice nada especial, sí viví con una pareja en una finca, hicimos un domo, viviendo en un domo y tal,
Y una de mis experiencias respecto a esto, lo que estoy diciendo es que tú puedes vivir en un domo, pero si ese domo no le tienes con la frecuencia elevada y limpio de energía y tú no te tienes en consonancia con ese domo, no vale nada. ¿Puedes definir lo que es un domo? ¿Puedes definir? Yo tampoco tengo un concepto muy claro Sí. de lo que es exactamente un domo. Un domo es una casa circular. Como una casa circular, pues imagínate el domo de Milán que tiene la cúpula redonda, ¿no? Pues imagínate una cúpula redonda puesta en una casa. Estas casas son ancestrales y están hechas de sacos que los van poniendo en redondo y van haciendo la forma de la cueva. Sacos llenos de arena, paja y algo más, que no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que en toda construcción redonda la energía fluye de una manera totalmente diferente. Y yo lo he sentido, yo sé lo que es eso porque he vivido en un domo. Pero es cierto que había energías que entraron con muebles que para mi sentir no debían estar allí, animales que para mi sentir no debían estar allí, o nosotros mismos que lo utilizábamos de una manera que yo pienso que no se debía utilizar. Con lo cual, al final, es un poco discordante. Entonces, todos estos preparativos que podemos también ahora pensar que deberíamos hacer por si pasa algo, y muchas cosas de las que oigo ahora, pues por lo que te estoy contando, me recuerda, yo ya lo he vivido, ya lo he sentido, ya he tenido el miedo, ya la gente se tenía que ir la gente que vivía en las playas, se tenía que ir a la montaña porque las playas van a desaparecer, porque podía venir un tsunami, todo eso lo he vivido, todo ese miedo. Llegó un momento en el que decías, vale, te vas a un búnker, te vas a una finca, te encierras en el búnker, la gente, te haces una muralla, la gente de fuera se ha quedado sin nada y ¿qué haces? ¿Tienes una escopeta para ir matando a la gente que va subiendo el muro? Y ahí fue, en ese punto, donde yo no sentí ya más esa energía de Ranta. Esto no lo decía Ranta, esto lo decía un equipo suyo en un momento determinado con las preguntas que hicimos. Pero fue donde yo ya sentí que era yo, era mi energía, era mi frecuencia, dónde me quiero colocar, dónde me quiero preparar, para qué o para qué no me quiero preparar. Entonces, toda esta trayectoria anterior es la que me está dando a mí ahora esta calma, esta seguridad y esta sonrisa de si es que... Y además, luego en la vida, me imagino que a ti te habrá pasado a veces que nos colamos sin darnos cuenta en cosas que te podía haber pillado un coche y no sabes cómo te has colado y en un segundo has aparecido en otro sitio. ¿Sabes? Entonces, si esto pasa y esto nos pasa, confiemos en eso, que es más fácil que ponernos a construir un domo, una muralla, un búnker, un todo eso. A mí me encantaría tener ahora mismo un domo, una finquita en casa aunque no fuera mía, de un amigo o lo que sea, y hacernos un domo, me encantaría. Pero para poderlo disfrutar desde esa energía maravillosa que somos nosotros y el domo, y escuchar al domo, no entrar nosotros con nuestra energía al domo, por ejemplo. Pero no para protegerme, para tal, para que me dé, simplemente para conectarme con esa energía. Hay gente que haciendo simplemente un círculo, también pues, te puedes meter en el círculo y sentir eso, también es otra manera. Eso ha sido mi trayectoria y este es mi sentir ahora ya. Pero no, yo pienso que hay muy pocos días en mi vida que no deje de sentir de sentir y de hablar y de dar las gracias a Ranta por todo este recorrido que he tenido en mi vida, que ha sido mi maestrazo maravilloso. Un maestro de lejos. Hay una cosa de Ranta, hay una cosa de Ranta que a mí me sorprende mucho, que es su faceta de guerrero. Para los que no conozcan Ranta, es un tipo que vivió en otra humanidad, parece ser, en la humanidad hace anterior, era un 35.000 conquistador, era un gran... Hace 35.000 años, me parece.
Sí. Más o menos. Entonces, y ahora todo lo que hablamos de Ranta son cosas que él va a través de alguien que, digamos, va hablando en su nombre, digamos, ¿no? Es Jaycee. como una especie de canalizaciones. Es Concretamente, una la canalizadora canalización que de te habla. Jaycee. Exacto. Pero lo que hablamos es que a mí no me parece muy compatible un guerrero en toda regla, como era este señor, que sea un maestro espiritual. ¿Cómo encajas tú esas dos cosas? Porque en el libro blanco de Ranta, cuenta Ranta un poco de su biografía y habla de esta faceta de gran guerrero, de una persona cruel, una persona muy violenta, etcétera, ¿no? Sí, pero cuenta ya al final ¿Cómo lo ves tú esto? cómo subió con Que hubo su una cuerpo. transformación, quizás, que yo... Sí, sí. ¿Eh? Explícalo tú, porque yo se ve que no me perdí esa parte del libro, no estaría muy atento, pero No, algo no, contaría. tampoco me acuerdo mucho de esa historia, pero vamos, él era un guerrero, pero luego ya cuando perdió todo y se le cayó el alma a los pies, subió a una montaña y fue donde él se conectó con la fuente y además Vale. subió su cuerpo. Pero para mí Ranta no es un maestro espiritual, para mí es un guerrero espiritual, ¿sabes? Por eso no te cuadra. Maestro, yo no le considero como un maestro espiritual. Yo le considero como un guerrero espiritual que vino a por mí y me metió en todo su lío y me hizo sacar la guerrera que había dentro de mí. Y yo me he levantado antes de ir a trabajar a las 6 de la mañana y cogía por el campo por aquí y me enfocaba y me hacía mi caminata. Luego me paraba a ver el sol y luego, o sea, yo cuando venía de los cursos de Ranta me lo curraba y es que me encantaba, Entonces te enseña muchas cosas, muchas prácticas, pero todo de guerrero, todo haciendo la caminata con lluvia, en barro, daba igual. Tú te ponías tu chubasquero, te caían chuzos de punta y estabas una hora con 200 personas en un redil metido, tucu, 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 tucu. Entonces, eso me ha encantado porque es que a mí eso lo llevaba yo dentro, pero en mi familia no ha habido ningún campero, como digo yo, ¿sabes? Nada más que mi padre, pero mi padre no me llevaba con él. Entonces, eso es que me encantaba, eso de estar mojándote, enfocándote, que te da igual que te caiga el agua, que no sé qué, es que me encantaba. Entonces sacó algo de que en este cuerpecino parecía que no existía y con esta manera de ser tan suavita y tan tal, no. En Ranta me abrió en canal y me sacó la fuerza y esa fuerza me acompaña y me acompañará. La rabia que me da es que cuando tengo mis momentos humanoides bajos y me da mucha rabia que no me sale esa fuerza, pero es que también mi ser elige vivir de humano a humano para poder sentir lo que los demás y poder empatizar también con ellos, porque a veces me subo demasiado yo y me tengo que bajar. ¿Y tú dirías que hay un antes y un después de Ranta? ¿Cómo te sentías antes? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la transformación? ¿Cómo te sientes después? ¿Qué cambió en tu forma de Todo, sentir más que otra cosa? todo y mucho, porque yo me acababa de separar y como tenía tiempo, quería ayudar a los demás, tal cual. Entonces hice cursos de ayuda a moribundos, hice 2 talleres muy importantes y entonces pues hice alguna práctica, también con niños en el Hospital del Niño Jesús y me empezaba a dedicar a eso. Pero es algo que ahora que lo veo de fuera, en mi energía resonaba, pero eso me ablandaba más de lo que yo era. Entonces, cuando apareció Ranta, todas estas tonterías se me quitaron y me di cuenta que en realidad a quien tenía que ayudar era a la María José que llevaba adentro. Yo ayudaba a los demás por ayudarme a mí, en realidad, y por alimentarme yo. Pero quien necesitaba ayuda era yo y sacarme eso, abrirme en canal y sacar esa fuerza de dentro. Me encantó el pensar que no era responsabilidad mía
nadie, porque yo siempre había sido el paño de lágrimas de mis compañeros de trabajo, de mis familiares. Me encantó cuando por fin vislumbré que no era responsable, ni me tenía que hacer responsable de nadie, ni de mis hijos, ni de mi ex, ni de mi on, ni de mí, ni de nada. Hubo muchas cosas en este transcurso de guerrera que se me fue dando y fui cogiendo una fortaleza y un empoderamiento que no, que lo sentía como enriquecimiento, no como chulería, ¿sabes? Porque a veces tenemos metidos en la cabeza, yo que me crié en familia religiosa y en colegio de monjas, tenía metidas muchísimas ideas hasta del dinero, del ayudar, del ser. Entonces, todo eso en los años de Ranta es que algunas cosas desaparecían automáticamente y otras cosas se fueron deshaciendo, que con el tiempo me di cuenta que yo no había hecho nada, pero que se me fue deshaciendo en ese caminar sin yo darme cuenta. Y en un momento determinado lo pensaba y decía, ostras, ya no siento esto, ostras, ya no tengo que estar en cuanto la gente me necesite, puedo elegir, ¿sabes? Empecé a vislumbrar otra serie de movimientos y de poderes importantes en mí que me alimentaban y que, con los que yo cogía fuerza, y sobre todo el no tener en cuenta lo que la gente te está diciendo, porque yo soy muy sensible, todavía me pasa, pero ahí empezó la historia de qué más da lo que los demás digan si lo están diciendo por ellos, porque lo necesitan decir, no te lo dicen a ti, tú no te lo cojas. Pues una serie de pinceladas pequeñas y de grandes pinceladas, que por supuesto fue un antes y un después de mi vida, de mi vida. Muy bien. Pues una última pregunta que te quería hacer, que me parece muy interesante, que es saber que estamos todos en un camino de crecimiento espiritual, crecimiento personal. ¿Qué es para ti llegar a la iluminación? Y si tú estás ya te consideras a ese nivel, o es un tema que es paulatino, que nunca se acaba de llegar, por supuesto, al mayor grado de iluminación, pero por lo menos a un estadio medio o bajo en el que tu vida te permita estar siempre, o por lo menos gran parte, un porcentaje muy alto de tu tiempo en paz, con esa sensación de estar completamente lleno, y que es lo que dicen los místicos, que se siente, ¿no? ¿Cómo te ves tú en relación con eso? ¿Estás en el camino? ¿Ya estás ahí? ¿Cómo lo ves tú eso? A ver, a mí es que a mí lo que es en sí la palabra iluminación no me dice nada, ¿sabes? No me dice gran cosa. Tenemos que utilizar palabras, lo entiendo, pero es algo que si me preguntas es como que en mi vida no ha existido, no sé lo que la gente quiere decir con eso, ni si existe en esta vida que estamos viviendo, no lo sé. Sí es cierto que a partir de unos años, a partir de Ranta y más adelante, pues he tenido momentos en los que he conectado con mi yo superior. Bueno, hay una cosa muy curiosa en esto, Jesús, que alguna vez te lo he contado, y es que cuando yo, por ejemplo, en esta época de Ranta y después de Ranta, yo tenía amigos que les gustaba Saint Germain, los maestros, los guías y todo esto, y me daban libros, y yo decía, y no lo decía muy bajito porque me daba apuro decirlo y contarlo, pero yo sabía, yo pensaba, pero vamos a ver, si yo estoy en conexión con la fuente, ¿para qué tengo que utilizar a los maestros? ¿Para qué se utiliza? No sabía cómo utilizarlo. Es como si tú te vas a meter en una piscina y te vas a poner a nadar y te digo yo, Jesús, espera un momento, ponte este flotador. Y me dices, ¿pero para qué yo, hombre? Porque es mejor primero con el flotador probar y luego si ves qué tal, lo vas desinflando. Pues algo parecido fue un momentazo de mi vida que es que yo me conectaba con la fuente, entonces era de,
me acuerdo mi amigo Alfonso, era de Saint Germain, la llama morada y tal. Entonces, yo, cada libro que me ha venido, cada libro que me ha traído un amigo, me lo he leído. Entonces, en ese momento de mi vida, empecé a ver quiénes estaban por ahí, porque no los conocía, porque yo no los utilizaba, porque yo, Ranta y La Fuente, o sea, fue así, ¡fus! Y bueno, pues me ha gustado conocerlos, conocer a nuestros amiguetes, los maestros, los guías y tal, y leerlos e incluso hacer alguna práctica de ellos y tal. Y curiosamente, después se me dio los registros, aparecieron en mi vida los registros acásicos. Entonces, los registros, curiosamente, ya me hablaban también de los guías, los seres queridos, los maestros, y de hecho, en la primera o la segunda iniciación de los registros, uno de los que me acompañaba era Ranta, pues me hizo mucha ilusión, ¿no? Estaba ahí conmigo después de varios años y tal. Entonces, no me digas por qué esa conexión con la fuente, me bajé, la deshice un poquito y me vine otra vez abajo a estar con toda la pandi, esta que tenemos aquí maravillosa, que nos asiste y nos hace una gracia y nos hace regalitos de vez en cuando. En este momento yo echaba de menos esa conexión. Entonces, bueno, ha habido un momento también por ejemplo, que te conté en el campo, en un anochecer, como a mí me gusta estar en el campo, y estaba yo haciéndome la pregunta de si estoy completa en femenino y masculino, pero me encantaría, no sé, un masculino, echaba de menos la pareja, ¿no? Y bueno, apareció una sensación, voz, energía que me comentaba, si estoy aquí, si estamos los dos aquí. Entonces ese día me volví y algo más, ¿no? Que se me vino dado. Y ese día me vine a casa muy contenta porque me vine acompañada, me venía sonriendo porque me venía con mi chico del alma, y encima se me venía a casa y todo, así el primer día, nada más conocernos ya. Entonces fue algo muy bonito y con lo que yo empecé también ya un poquito a dejar lo de los maestros y todo eso y a darme cuenta que se me abría recordándome esa sensación que yo siempre había tenido. Y bueno, y yo abro los registros y la oración habla a los maestros, pero en realidad una vez que ya abrimos el campo con los maestros, ya de coleguillas, yo cuando se me hacen las preguntas me voy a la fuente, conecto con la fuente y lo traigo de allí. Para eso es muy interesante y muy importantísimo estar en el día a día nosotros en esa energía, en esa frecuencia, en esa vibración y en esa conexión. Si no, pues nos quedaríamos o en el astral o con los maestros jugando un ratito o lo que sea. Entonces, bueno, todo eso ha sido mi caminar. O sea, yo venía de aquí, me bajé aquí y he vuelto hacia allá. Y ahora ya sé estar, ahora ya me da igual. Estar con los maestros, estar con mis coleguillas como vosotros, estar con la fuente, estar ya es algo como muy homogéneo, como que voy y vengo, subo y bajo. Entonces, ¿qué es la iluminación para mí? No lo sé, Jesús. ¿Qué es el regalo más grande del mundo mundial que me he hecho, que me han hecho, que nos hacemos, qué tal? Esa vibración, esa conexión, ese saber cómo, ese aprendizaje para estar en esa frecuencia y ese día a día, estar en ello. Y estos días que estamos con la pandemia, había días que me costaba, pero yo sabía que ahí estaba. Bueno, vale, o sea que la vibración es alta y el sentimiento de paz y de gratitud y plenitud es bastante abundante, ¿no? Tú lo reconoces así. O va y viene y estás ahí permanentemente viendo Sí, sentimientos de miedo, de repente se van. ¿Cómo va? sí, es por épocas, por rachas, pero la certeza está ahí.
también es verdad que yo me siento como, siento a todos que somos chispas de energía divina, de la fuente, que tiene ganas de experienciar y baja. Y entonces, si me toca un día llorar porque tengo mucha pena, pues es que es el ser que quiere ver que se siente teniendo pena y llorando. ¿Sabes? Lo que peor llevo son los dolores. Todavía ahí me revelo. Pero bueno, cuando hay problemas. sí, eso pido que no. Pero bueno. Muy bien. Pues no hay más preguntas de momento para esta sesión. Creo que está todo bastante claro y ha sido una buena entrevista, por lo menos a mí me ha gustado mucho, no sé si. Sí, me encanta hablar contigo, Jesús. Ya sabes que nos podemos tirar así días y días hablando. Y además eres buen comunicador y buen preguntón. Bueno, cuando hay gente que merece la pena, lo que te va a contar, te va a interesar, te va a nutrir, pues entonces ahí da gusto. Cuando la persona que tienes enfrente no te va a decir nada, pues entonces ahí seguro que no tengo Bueno, tantas habilidades, vamos. ya, es mutuo, es mutuo.